Hay momentos en los que el corazón se cansa tanto que incluso respirar se siente pesado. Momentos en los que intentas seguir adelante, pero dentro de ti, algo comienza a romperse en silencio. Tal vez has llegado hasta aquí después de muchos días fingiendo estar bien, sonriendo delante de otros mientras por dentro luchas con pensamientos que nadie conoce. Tal vez has intentado mantenerte fuerte para no preocupar a quienes amas. Pero en las noches, cuando todo queda en silencio, sientes el peso de lo que estás viviendo y piensas que ya no puedes más. Pero escucha esto con calma, no has sido abandonado. Aunque ahora mismo sientas que todo está saliendo mal, aunque las puertas parezcan cerradas, aunque el camino se vea incierto, todavía hay una mano sosteniéndote. Y esa mano no se aparta de ti solo porque estés cansado, confundido o herido. Mi Padre no ama únicamente la versión fuerte de ti. También permanece cuando lloras, cuando dudas, cuando no entiendes lo que está ocurriendo. Muchos creen que para acercarse a Dios primero deben tener paz, fuerza o respuestas. Pero no es así. Puedes acercarte incluso cansado. Puedes venir aún con miedo. Puedes hablar incluso cuando las palabras no salen completas. Porque el corazón sincero siempre es escuchado. Has estado intentando cargar demasiado tú solo. Has querido resolver cada problema con tus fuerzas, encontrar respuestas inmediatas, controlar lo que viene mañana. Y sin darte cuenta, tu mente se llenó de ruido. Pero hay cosas que no cambian por más preocupación que tengas. El miedo no puede añadir paz a tu vida. La ansiedad no puede abrir caminos. El desespero no puede adelantarse al tiempo correcto. Por eso hoy te digo, detente un momento. No sigas peleando dentro de tu mente. Descansa un instante y escucha. Hubo quienes caminaron antes que tú y también sintieron miedo. Hubo hombres que pensaron que todo estaba perdido cuando vieron tormentas levantarse delante de ellos. Y aún así aprendieron algo importante. Cuando el corazón permanece firme, incluso en medio de la tormenta pierde poder sobre él. Recuerda cuando los discípulos estaban en la barca y el viento golpeaba fuerte las aguas. Ellos pensaron que iban a hundirse. El miedo llenó sus pensamientos y olvidaron quién estaba con ellos. Pero el mar no tenía la última palabra. El viento no tenía la autoridad. La tormenta parecía grande, pero no más grande que la presencia que estaba con ellos. Así también contigo. Lo que hoy te asusta parece enorme, porque lo estás mirando desde el cansancio. Pero cuando vuelves tu mirada hacia Dios, comprendes que incluso aquello que parece imposible sigue estando bajo control. No quiero que sigas alimentando pensamientos de derrota. No quiero que sigas creyendo que tu historia termina aquí. Hay algo más adelante que todavía no puedes ver. Hay puertas que aún no se han abierto. Hay respuestas que todavía están siendo preparadas. Y aunque ahora mismo todo parezca lento, eso no significa que nada esté ocurriendo. Muchas veces mi Padre trabaja en silencio, como la semilla bajo la tierra. No hace ruido mientras crece. No se ve desde afuera, pero está avanzando. Y así también hay cosas moviéndose en tu vida, aunque todavía no puedas verlas. Tal vez has orado y sigues esperando. Tal vez pediste una respuesta, y el silencio te hizo pensar que nadie te escuchó. Pero no confundas silencio con ausencia. Hay momentos en los que Dios guarda silencio porque está preparando algo más grande de lo que imaginas. Si respondiera todo inmediatamente, nunca aprenderías a confiar más allá de lo visible. Por eso hoy no te desesperes. No tomes decisiones desde el miedo. No hables desde la herida. No te rindas por lo que sientes en este momento, porque las emociones cambian, pero la verdad permanece. Y la verdad es que no estás solo. La verdad es que todavía hay propósito sobre tu vida. La verdad es que incluso ahora estás siendo sostenido. Respira profundo por un momento y deja que tu corazón se calme. No necesitas resolver toda tu vida esta noche. No necesitas entender cada detalle del camino. Solo necesitas dar el siguiente paso con fe. Y si sientes que tu mente sigue inquieta, entonces ora así, con sencillez, sin intentar sonar perfecto. Padre, estoy cansado. Hay cosas dentro de mí que ya no sé cómo cargar. Mi mente no descansa y mi corazón tiene miedo. Pero aquí estoy. No quiero seguir luchando solo.
Dame paz en medio de este momento difícil. Guía mis pensamientos, fortalece mi corazón, y aunque ahora no entienda lo que está pasando, ayúdame a confiar en que sigues conmigo. Permanece unos segundos en esa oración, sin prisa, sin presión, solo descansando. Porque muchas veces lo primero que necesitas sanar no es la situación que estás viviendo, sino el corazón con el que la estás enfrentando. Y hoy comienzas a entender algo importante. No necesitas tener todo resuelto para volver a sentir paz. La paz comienza cuando decides confiar incluso antes de ver el resultado. Por eso no te rindas. No ahora. No después de todo lo que has superado. No después de todas las veces que pensaste que no podrías continuar y aún así seguiste adelante. Hay una razón por la que sigues aquí. A pesar del cansancio, a pesar de las heridas, a pesar de las noches difíciles, todavía hay algo dentro de ti que no se ha apagado completamente. Tal vez es pequeño, tal vez apenas puedes sentirlo, pero sigue ahí. Esa esperanza silenciosa que se niega a desaparecer incluso en medio del dolor. Y muchas veces mi Padre trabaja justamente desde ahí, desde aquello que parece débil, desde aquello que el mundo piensa que ya no tiene fuerza. Porque cuando alguien siente que ya no puede más, es cuando aprende a dejar de depender solamente de sí mismo y comienza a mirar hacia lo alto de una manera más sincera. Hay personas que solo buscan a Dios cuando todo marcha bien, pero también están aquellos que llegan cansados, confundidos y con el corazón roto. Y aún así son recibidos, porque mi Padre no rechaza al que llega herido, no aparta al que llega con dudas, no abandona al que viene buscando descanso. Hay heridas que las personas no pueden ver desde afuera. Hay cargas que se esconden detrás de una sonrisa, detrás de una rutina, detrás de palabras como «estoy bien», cuando en realidad el corazón lleva tiempo luchando en silencio. Y muchas veces el cansancio más profundo no viene del cuerpo, sino del alma. Es ese agotamiento que aparece cuando has intentado ser fuerte demasiado tiempo, cuando has guardado demasiadas cosas dentro de ti, cuando has peleado batallas que nadie más conoce. Pero no necesitas esconder tu dolor delante de Dios. No necesitas aparentar fuerza para acercarte a Él. Muchos creen que deben llegar perfectos, tranquilos o llenos de fe para ser escuchados. Pero mi Padre también recibe al que llega quebrantado, confundido y sin respuestas. Porque hay una diferencia entre perder la fe y sentirse cansado. Hay personas que aman a Dios profundamente y aún así atraviesan momentos donde el miedo, la tristeza o la incertidumbre los golpean fuerte. Y eso no significa que hayan sido abandonados. Recuerda a aquel hombre que dijo, «Creo, ayuda mi incredulidad». Había fe en su corazón, pero también lucha. Había esperanza, pero también cansancio. Y aún así fue escuchado. Porque Dios no mira solamente la perfección de tus palabras, mira la sinceridad de tu corazón. Tal vez llevas tiempo preguntándote por qué has tenido que pasar por tantas cosas. Tal vez ves cómo otros avanzan mientras tú sigues peleando con pensamientos, heridas o situaciones que parecen no terminar. Y en algunos momentos quizás llegaste a pensar que algo estaba mal contigo. Pero escucha esto con atención. No todo proceso difícil significa castigo. Muchas veces los momentos más duros son también los momentos donde más profundamente se forma tu corazón. El oro no se purifica lejos del fuego. La semilla no crece fuera de la tierra. Y muchas veces el alma aprende a confiar verdaderamente cuando ya no puede sostenerse solo en sus propias fuerzas. ¿Habéis oído que fue dicho que los que esperan en Dios tendrán nuevas fuerzas? Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán. Eso significa que incluso cuando sientes que ya no puedes más, todavía existe una fuerza más grande que tu agotamiento. Una fuerza que no nace de tu capacidad, sino de la presencia de Dios sosteniéndote. Por eso no hables de ti como alguien derrotado. No declares final sobre tu vida. No te mires solamente desde el dolor que sientes hoy. Todavía hay propósito, todavía hay camino, todavía hay vida delante de ti. A veces el enemigo más grande no es la situación que enfrentas, sino la voz dentro de tu mente que intenta convencerte de que ya no hay esperanza. Esa voz que te dice que nada cambiará, que nunca saldrás de esto, que ya es demasiado tarde. Pero no toda voz merece ser escuchada. Por eso necesitas aprender a llenar tu interior de verdad, y no solo de miedo.
Cuando los pensamientos oscuros lleguen, responde con fe. Cuando la angustia quiera dominarte, vuelve a recordar quién sostiene tu vida. Cuando sientas que todo se derrumba, recuerda que aún existe una roca firme debajo de tus pies. Porque escrito está que quien construye sobre roca permanece firme aunque lleguen vientos y tormentas. Y esa roca no es la ausencia de problemas. Esa roca es la confianza en Dios aún en medio de ellos. Tal vez ahora mismo no puedes imaginar cómo las cosas mejorarán. Tal vez el camino todavía se ve borroso delante de ti. Pero no necesitas entender todo el futuro para dar el siguiente paso. La fe verdadera muchas veces se parece más a caminar en medio de la niebla confiando en que Dios sigue guiando, aunque no puedas ver claramente más allá de unos pasos. Y mientras aprendes eso, algo comienza a cambiar dentro de ti. Tal vez todavía hay dolor, pero ya no estás completamente dominado por él. Tal vez aún existen preguntas, pero ahora también comienza a aparecer calma. Porque cuando el corazón entiende que no está solo, el peso deja de sentirse igual. Por eso vuelve otra vez a la oración. Pero esta vez no solo para pedir respuestas, ora también para descansar. Di en tu interior: Padre, hay cosas que me han dolido más de lo que he podido expresar. Hay cansancio dentro de mí que nadie conoce completamente, pero tú sí lo conoces. Tú has visto cada lágrima, cada noche difícil y cada pensamiento que he callado. Hoy no quiero esconderme más detrás de aparentar que estoy bien. Necesito tu paz, necesito tu dirección. Necesito sentir nuevamente esperanza dentro de mí. Quédate unos momentos en esa oración, no intentando forzar emociones, no intentando sentir algo inmediato, solo descansando con sinceridad delante de Dios. Porque hay momentos donde la verdadera sanidad comienza simplemente cuando dejas de esconder tu dolor y permites que Dios entre justamente en esa parte rota que has intentado cargar solo durante tanto tiempo. Y muchas veces esa parte rota que intentas esconder es justamente el lugar donde Dios quiere comenzar a trabajar con más profundidad. Porque mientras tú intentas aparentar que todo está bien, tu corazón sigue cansándose en silencio. Pero cuando finalmente dejas de huir, cuando dejas de fingir fuerza y permites que Dios vea tu dolor tal como es, algo empieza a cambiar dentro de ti. No porque todos los problemas desaparezcan de inmediato, sino porque ya no estás peleando solo. Hay personas que pasan años intentando llenar el vacío de su alma con distracciones, con ruido, con personas, con trabajo o con preocupaciones constantes. Pero el corazón humano nunca encuentra verdadero descanso lejos de Dios. Puede encontrar momentos de alivio, puede distraerse por un tiempo, pero la paz verdadera solo aparece cuando el alma vuelve a descansar en su Creador. Por eso hay un cansancio que no se cura durmiendo más. Hay heridas que no sanan simplemente dejando pasar el tiempo. Hay vacíos que no se llenan con cosas materiales, porque existen dolores que son espirituales, aunque se sientan emocionales. Y tal vez ahora comienzas a entender por qué, aun cuando intentabas seguir adelante, algo dentro de ti seguía sintiéndose vacío. No era solamente el problema que estabas enfrentando, era tu corazón pidiendo descanso, dirección y paz verdadera. Habéis oído que fue dicho: mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. Porque la paz que viene de Dios no depende de circunstancias perfectas. El mundo da tranquilidad cuando todo está bien. Pero Dios puede darte paz, incluso en medio del caos. Esa es la diferencia. Y esa paz comienza cuando aprendes a permanecer cerca de Dios, aún en los días difíciles, no solo en los días buenos. Muchos se acercan cuando necesitan ayuda, pero se alejan cuando sienten que todo mejora. Sin embargo, la verdadera transformación ocurre cuando alguien aprende a caminar cada día cerca de Dios, incluso cuando no entiende completamente lo que está viviendo. Porque la cercanía con Dios no es solo para momentos de emergencia, es refugio, es dirección, es fortaleza diaria. Y cuanto más aprendes a permanecer en esa cercanía, más fuerte se vuelve tu interior. No porque nunca vuelvas a sentir tristeza o miedo, sino porque ahora sabes dónde descansar cuando esos momentos llegan. Tal vez antes intentabas resolver todo solo. Tal vez creías que pedir ayuda era señal de debilidad. Tal vez
Te acostumbraste tanto a luchar solo que olvidaste cómo descansar. Pero escucha esto con atención. No fuiste creado para cargar la vida entera sobre tus hombros. Hay cargas que debes entregar. Hay heridas que debes dejar delante de Dios. Hay batallas que no se vencen solamente con fuerza humana. Por eso deja de castigarte por no poder con todo. Deja de exigirte ser fuerte todo el tiempo. Incluso los hombres más firmes atravesaron momentos donde necesitaron volver a depender completamente de Dios. Recuerda a Pedro caminando sobre las aguas. Mientras mantuvo su mirada en Jesús, pudo avanzar sobre aquello que parecía imposible. Pero cuando empezó a mirar el viento y las olas, el miedo lo hundió. Así también ocurre contigo. Cuando miras solamente el problema, tu mente se llena de temor. Pero cuando vuelves tu mirada hacia Dios, recuerdas que hay algo más grande sosteniéndote. Por eso necesitas cuidar lo que alimenta tus pensamientos. Si llenas tu mente solo de miedo, angustia y desesperación, tu corazón perderá fuerzas. Pero si vuelves una y otra vez a la verdad de Dios, algo comienza a fortalecerse dentro de ti. Y esa fortaleza no siempre llega como una emoción intensa. Muchas veces llega como calma, como esa paz silenciosa que empieza a sostenerte aun cuando las circunstancias todavía no cambian, como esa capacidad de respirar profundo y seguir adelante un día más, como esa pequeña esperanza que vuelve a aparecer cuando pensabas que ya no quedaba nada, y aunque parezca pequeña, no la ignores, porque una pequeña luz sigue siendo más fuerte que toda la oscuridad alrededor. Por eso hoy no alimentes pensamientos de derrota, no hables de tu vida como si ya estuviera perdida. No permitas que el dolor decida quién eres. Tu situación actual no define tu valor delante de Dios. Tus errores no cancelan el propósito que existe sobre tu vida. Tus momentos difíciles no significan que Dios se haya apartado. Aún ahora, mientras escuchas estas palabras, Dios sigue cerca de ti. Sigue viendo tu cansancio. Sigue escuchando tus oraciones. Sigue sosteniendo tu vida aún en los momentos donde tú no lo notas completamente. Y quizás hoy no puedas ver el final del camino, pero sí puedes dar el siguiente paso con fe. Un paso respirando más tranquilo. Un paso confiando un poco más. Un paso dejando de pelear solo, porque poco a poco tu corazón comienza a comprender algo que antes olvidaba fácilmente. Dios sigue contigo, incluso en los momentos donde pensabas rendirte. Porque cuando el corazón realmente comprende que Dios sigue presente incluso en medio del dolor, algo comienza a cambiar profundamente dentro de la persona. Ya no vive solamente reaccionando a lo que ocurre afuera, ahora empieza a sostenerse desde una paz más profunda. Y eso no significa que nunca volverás a tener días difíciles, sino que ahora sabes dónde refugiarte cuando esos días lleguen. Muchos pasan gran parte de su vida buscando seguridad en cosas que cambian constantemente. Algunos ponen toda su confianza en el dinero, otros en personas, otros en planes que creen tener completamente controlados. Pero tarde o temprano la vida muestra que todo lo humano puede moverse en un instante, y cuando eso ocurre, el corazón que construyó su paz solamente sobre cosas temporales comienza a derrumbarse fácilmente. Por eso es tan importante aprender a construir la vida sobre algo más firme, sobre algo que permanezca incluso cuando todo alrededor cambia. ¿Habéis oído que fue dicho que quien escucha la palabra de Dios y la pone en práctica es semejante a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca? Vinieron lluvias, soplaron vientos y golpearon aquella casa, pero no cayó, porque estaba fundada sobre un fundamento firme. Eso también habla de tu vida. No significa que nunca enfrentarás tormentas. Significa que las tormentas no tendrán poder para destruirte cuando tu corazón aprende a permanecer firme en Dios. Y quizás ahora entiendes por qué has sobrevivido a cosas que en otro tiempo habrían destruido completamente tu paz. No fue solamente tu fuerza. Hubo una mano sosteniéndote incluso cuando sentías que estabas cayendo. Hubo una presencia guiándote aún en los momentos donde no sabías qué hacer. Y aunque muchas veces no lo notaste, nunca caminaste completamente solo. Tal vez aún hay preguntas dentro de ti. Tal vez todavía hay situaciones que no comprendes, pero no necesitas entenderlo todo para seguir confiando. Hay caminos que solo se comprenden después de haberlos atravesado,
Hay respuestas que llegan con el tiempo. Y hay procesos que primero transforman tu corazón antes de mostrarte el propósito completo. Por eso deja de desesperarte por conocer cada detalle del futuro. El miedo siempre quiere respuestas inmediatas, pero la fe aprende a caminar aun cuando no puede verlo todo claramente. La fe verdadera no consiste en tener todas las certezas humanas, sino en confiar en Dios incluso en medio de la incertidumbre. Y mientras aprendes eso, tu corazón empieza a descansar de una manera diferente. Ya no sientes la necesidad de controlar cada situación. Ya no te consumes pensando constantemente en lo peor. Poco a poco comienzas a entender que hay cosas que están fuera de tus manos, pero nunca fuera de las manos de Dios. Eso es lo que trae verdadera calma. No la idea de que nunca habrá problemas, sino la certeza de que no tendrás que enfrentarlos solo. Por eso hoy deja de hablar contigo mismo como alguien derrotado. Hay personas que se acostumbran tanto al dolor que comienzan a verse a sí mismas desde la derrota. Se miran solamente desde sus errores, sus heridas o sus fracasos. Pero Dios no mira tu vida de esa manera. Él sigue viendo propósito donde tú solo ves cansancio. Sigue viendo futuro donde tú solo ves confusión. Sigue viendo valor donde tú solo ves debilidad. Recuerda que incluso aquellos que fueron llamados por Dios atravesaron momentos donde sintieron miedo, dudas y agotamiento. Hubo hombres que pensaron que ya no podían continuar. Hubo personas que lloraron, que se sintieron solas, que no entendieron completamente el proceso que estaban viviendo. Y aún así Dios nunca dejó de sostenerlos. Porque la fidelidad de Dios no depende de tus emociones cambiantes. No depende de que siempre te sientas fuerte. No depende de que tengas todas las respuestas. Su fidelidad permanece incluso en los días donde tú mismo sientes que apenas puedes avanzar. Y quizás eso es lo que hoy necesitabas recordar. No que tienes que luchar más fuerte, no que tienes que fingir estar bien, sino que todavía puedes descansar en Dios aún en medio de este momento difícil. Por eso vuelve otra vez a la oración, no desde la obligación, sino desde la sinceridad. Habla con Dios como alguien que realmente necesita descanso. Dile lo que te duele, dile lo que te preocupa, dile aquello que llevas tiempo guardando en silencio. Porque muchas veces las personas hablan con todos menos con Dios sobre lo que verdaderamente sienten. Y hoy puedes simplemente decir, Padre, aquí estoy otra vez. Tú conoces mi mente cuando se llena de miedo. Tú conoces las heridas que todavía me cuestan sanar. Tú sabes cuánto he intentado mantenerme fuerte. Pero hoy no quiero seguir escondiendo mi cansancio. Necesito tu paz. Necesito sentir nuevamente dirección y esperanza. Ayúdame a confiar aunque todavía no vea todas las respuestas. Y mientras haces esa oración, algo comienza a acomodarse dentro de ti. Tal vez no lo notas completamente todavía, pero el peso empieza a sentirse diferente cuando dejas de cargarlo solo. Porque el corazón humano fue creado para caminar cerca de Dios. Y cuando vuelve a ese lugar, incluso en medio de las dificultades, comienza nuevamente a encontrar descanso. Y ese descanso no siempre llega de la manera en que las personas imaginan. A veces no aparece como un cambio inmediato en las circunstancias, sino como una fuerza nueva dentro de ti para seguir caminando. Porque hay momentos en los que Dios no calma la tormenta de inmediato, primero calma el corazón de quien está atravesando la tormenta, y cuando el corazón encuentra paz, comienza a mirar todo de una manera diferente. Muchos han vivido demasiado tiempo creyendo que están solos en sus luchas. Han aprendido a guardar silencio, a esconder sus heridas, a sonreír mientras por dentro sienten que se están derrumbando. Pero Dios no necesita que aparentes estar bien para acercarse a ti. Él ya conoce aquello que intentas ocultar de los demás. Conoce las noches en las que tu mente no se detiene. Conoce las veces que has sentido miedo del futuro. Conoce incluso esos pensamientos que nunca has dicho en voz alta. Y aún conociendo todo eso, sigue acercándose a ti. Eso es algo que debes entender profundamente. El amor de Dios no desaparece cuando tú te sientes débil. No se aleja cuando lloras. No se rompe cuando dudas. Hay personas que creen que Dios solo permanece cerca de quienes siempre se sienten fuertes espiritualmente, pero no es así.
Muchas veces Él se acerca aún más al que está cansado, al que se siente perdido, al que ya no sabe cómo continuar. Habéis oído que fue dicho, que Dios está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. Eso significa que tu dolor no lo aleja, tu cansancio no lo incomoda, tus lágrimas no son ignoradas. Él sigue presente incluso en esos momentos donde tú mismo sientes que ya no tienes fuerzas. Por eso deja de pensar que tienes que sanar completamente antes de acercarte a Dios. Acércate precisamente desde tu necesidad. Acércate desde tu cansancio. Acércate desde tus preguntas. Porque cuando alguien se acerca con sinceridad, algo empieza a transformarse dentro de él. Y quizás una de las cosas más difíciles para ti ha sido aceptar que no puedes controlar todo. Tal vez has pasado demasiado tiempo intentando sostener situaciones que estaban destruyendo tu paz, intentando resolverlo todo desde tus propias fuerzas. Pero llega un momento donde el alma se agota de cargar tanto peso sola, y es ahí donde necesitas aprender a rendirte delante de Dios, no como alguien derrotado, sino como alguien que finalmente entiende que necesita ayuda. Hay una diferencia entre rendirse ante la vida y rendirse delante de Dios. Cuando te rindes ante la vida, pierdes esperanza, pero cuando te rindes delante de Dios, encuentras descanso, porque ya no estás diciendo, no hay salida. Ahora estás diciendo, Padre, ya no quiero caminar solo. Y esa decisión cambia muchas cosas dentro de ti, porque mientras sigas creyendo que todo depende únicamente de tus fuerzas, vivirás agotado. Pero cuando comprendes que Dios también pelea contigo y por ti, el peso comienza a sentirse diferente. Recuerda cuando Pedro comenzó a hundirse en el agua. Mientras miró el viento tuvo miedo, pero cuando clamó por ayuda, Jesús extendió su mano hacia él. Eso también ocurre contigo. No eres rechazado por sentir miedo. No eres abandonado por debilitarte. La mano de Dios sigue extendida incluso en los momentos donde sientes que estás comenzando a hundirte. Por eso hoy deja de pensar que ya es demasiado tarde para levantarte otra vez. No es demasiado tarde para recuperar la paz. No es demasiado tarde para volver a confiar. No es demasiado tarde para sanar. Hay cosas dentro de ti que todavía están siendo restauradas aunque no lo notes completamente. Porque Dios no trabaja solamente en lo visible. Muchas veces mientras tú piensas que nada está ocurriendo, Él está fortaleciendo partes de tu corazón que antes eran frágiles. Y un día, mirarás hacia atrás y entenderás que incluso este momento difícil tuvo propósito. Entenderás que no todo era castigo ni abandono. Algunas etapas llegaron para acercarte más a Dios, para enseñarte a depender menos de tus propias fuerzas y más de su dirección. Por eso no permitas que este dolor cierre tu corazón. No permitas que las heridas te conviertan en alguien lleno de amargura o desesperanza. Todavía hay vida delante de ti. Todavía hay momentos de paz que volverás a experimentar. Todavía hay días donde volverás a sonreír sinceramente. Y aunque ahora mismo no puedas verlo completo, Dios sigue guiando cada paso. Así que, respira otra vez con calma. Deja de pelear solo dentro de tu mente. Y vuelve a descansar en esta verdad. Cuando todo parece salir mal, Dios sigue contigo. Cuando comienzas a vivir con esa verdad dentro de ti, algo cambia profundamente en la manera en la que enfrentas cada día. Los problemas no desaparecen de inmediato, pero dejan de tener el mismo poder sobre tu corazón. Antes el miedo dominaba tus pensamientos. Antes la incertidumbre te hacía sentir que todo estaba perdido. Pero ahora empiezas a comprender que incluso en medio de las dificultades, hay una presencia acompañándote. Y esa presencia no se mueve según tus emociones. Permanece firme incluso cuando tú te sientes débil. Muchas personas viven creyendo que Dios solo está cerca en los momentos buenos, cuando todo parece ordenado y tranquilo. Pero la verdad es que muchas veces Él se hace más cercano justamente en los momentos donde el corazón humano reconoce que necesita ayuda. Porque mientras alguien cree que puede sostenerlo todo solo, rara vez busca refugio verdadero. Sin embargo, cuando las fuerzas comienzan a agotarse y el alma ya no puede más, entonces la persona empieza a mirar hacia lo alto con sinceridad.
Habéis oído que fue dicho, clama a mí, y yo te responderé. Eso significa que no importa cuán cansado estés, cuán confundido te sientas, o cuántas veces hayas llorado en silencio, todavía puedes acercarte a Dios y hablar con Él. No necesitas palabras perfectas. No necesitas aparentar fortaleza. Solo necesitas sinceridad, porque la oración verdadera no nace de discursos preparados, nace de un corazón que finalmente deja de esconder lo que siente. Y quizás durante mucho tiempo intentaste cargar tus heridas solo porque pensabas que nadie entendería realmente lo que estabas viviendo. Tal vez incluso llegaste a creer que mostrar cansancio era señal de debilidad. Pero hay una gran diferencia entre rendirse y reconocer que necesitas ayuda. Las personas más fuertes no son las que nunca lloran, sino las que aprenden a buscar a Dios incluso en medio de su dolor. Mira cómo actuaban aquellos que caminaron antes que tú. Cuando sentían miedo, clamaban a Dios. Cuando enfrentaban situaciones imposibles, buscaban dirección desde lo alto. No porque fueran débiles, sino porque entendían algo que muchos olvidan. El corazón humano no fue creado para vivir separado de Dios. Por eso tantas personas tienen cosas materiales, distracciones o compañía alrededor y aún así siguen sintiendo vacío. Porque el alma necesita algo más profundo que simplemente entretenimiento o distracciones pasajeras. Necesita paz verdadera. Y esa paz comienza a crecer cuando dejas de huir constantemente de tus emociones y permites que Dios entre justamente en esas partes heridas que has intentado esconder. Porque Él no solo quiere acompañarte en tus victorias, también quiere sostenerte en tus momentos de cansancio. Quiere caminar contigo cuando tu mente está llena de dudas. Quiere darte calma cuando el miedo intenta dominarte. Por eso deja de pensar que estás demasiado roto para acercarte a Dios. Nadie está demasiado herido para recibir su amor. Nadie está demasiado cansado para encontrar descanso. Nadie está demasiado perdido para volver a encontrar dirección. Y quizás ahora mismo eso es lo que más necesitas escuchar. Todavía hay esperanza para ti. No importa cuántas veces hayas sentido que ibas a rendirte. No importa cuántas noches hayas pasado luchando dentro de tu mente. No importa cuánto tiempo hayas sentido este peso en tu corazón. Dios sigue contigo. Y su presencia no depende de que siempre tengas ánimo o fuerzas. Su presencia permanece incluso en los días donde apenas logras seguir adelante. Habéis oído que fue dicho que Dios hace descansar a sus hijos junto a aguas tranquilas y guía sus pasos por caminos seguros. Eso significa que no quiere verte vivir consumido constantemente por el miedo y la angustia. Él quiere llevar tu corazón nuevamente hacia la paz. Pero para llegar ahí necesitas dejar de aferrarte al control absoluto de todo. Necesitas aprender a confiar incluso cuando todavía no entiendes completamente el camino. Y sí, habrá días donde volverás a sentir dudas. Habrá momentos donde el temor intentará regresar a tu mente. Pero ahora sabes algo que antes olvidabas fácilmente. No tienes que enfrentar esos momentos solo. Puedes volver a Dios una y otra vez. Puedes hablar con Él en medio de la noche. Puedes cerrar los ojos y descansar aunque todavía existan preguntas sin responder. Por eso, cuando el miedo vuelva a tocar tu mente, no lo alimentes con pensamientos de derrota. Haz una pausa. Respira profundo y vuelve a orar con sencillez. Padre, aquí estoy otra vez. Tú conoces mis pensamientos antes de que los diga. Tú sabes lo que me preocupa y lo que me duele. No quiero seguir caminando desde el miedo. Ayúdame a descansar en tu presencia y a confiar en que todavía estás guiando mi vida. Y mientras haces esa oración, aunque sea lentamente, algo empieza a fortalecerse dentro de ti. Tal vez todavía no ves el resultado final, pero ya no estás tan perdido como antes. Ya no estás peleando completamente solo, porque cuando el corazón vuelve a descansar en Dios, incluso en medio de los problemas comienza a encontrar una paz que el mundo no puede explicar. Y esa paz comienza a transformar poco a poco todo lo que hay dentro de ti. Tal vez las circunstancias todavía no cambian tan rápido como quisieras, pero ahora tu corazón ya no reacciona igual. Antes cualquier problema parecía destruir completamente tu tranquilidad. Antes el miedo llenaba tu mente con pensamientos oscuros y desesperanza.
pero ahora algo diferente empieza a crecer dentro de ti. Una confianza más profunda. Una calma que no depende solamente de lo que ocurre afuera. Eso es lo que sucede cuando alguien deja de caminar solamente por emociones y comienza a caminar por fe. Porque las emociones cambian constantemente. Hay días donde te sentirás fuerte y otros donde te sentirás cansado. Hay momentos donde tendrás claridad y otros donde aparecerán dudas. Pero Dios no cambia contigo. Su presencia no desaparece porque tengas un mal día. Su amor no se aleja porque te sientas confundido. Y cuando realmente entiendes eso, tu corazón deja de vivir con tanto temor. Habéis oído que fue dicho que Dios no nos dio espíritu de miedo, sino de poder, amor y dominio propio. Eso significa que el miedo no fue creado para gobernar tu vida. El miedo puede aparecer, sí, pero no tiene que dirigir tus decisiones ni dominar tu corazón. Porque cuando Dios comienza a fortalecer tu interior, incluso en medio de la tormenta puedes permanecer firme. Y quizás ahora entiendes algo importante. Muchas veces el problema más grande no era solamente la situación que estabas viviendo, sino la manera en la que estabas enfrentándola dentro de ti. Porque una mente llena de temor convierte cualquier dificultad en algo aún más pesado. Pero un corazón que aprende a descansar en Dios, encuentra fuerzas incluso en medio de los días difíciles. Por eso necesitas cuidar lo que permites entrar en tu interior. Hay pensamientos que debilitan tu fe y otros que la fortalecen. Hay palabras que llenan tu mente de angustia y otras que devuelven esperanza. Y si constantemente alimentas tu corazón con miedo, desesperación y pensamientos de derrota, terminarás sintiendo que todo está perdido aunque todavía exista salida delante de ti. Recuerda cuando los discípulos vieron a Jesús caminando sobre el agua. Mientras miraban con ojos naturales, pensaban que todo era imposible. Pero cuando Pedro decidió dar un paso de fe, descubrió que aquello que parecía imposible podía sostenerse mientras mantuviera su mirada correcta. El problema comenzó cuando dejó de mirar a Jesús y empezó a mirar el viento. Eso mismo ocurre muchas veces contigo. Mientras tu mirada permanece solamente en el problema, el miedo crece. Pero cuando vuelves tu mirada hacia Dios, recuerdas que hay algo más grande sosteniéndote. Y eso cambia completamente la manera en la que atraviesas el proceso. Tal vez todavía existen situaciones sin resolver en tu vida. Tal vez aún hay puertas cerradas, heridas abiertas o preguntas sin respuesta. Pero no confundas un proceso incompleto con una historia terminada. Dios todavía sigue obrando incluso en aquello que tú no alcanzas a comprender completamente. Por eso no hables como alguien derrotado. No vivas esperando siempre lo peor. No permitas que el dolor del presente te haga olvidar todas las veces que Dios ya te sostuvo antes. Porque si miras hacia atrás con sinceridad, encontrarás momentos donde pensabas que no ibas a salir adelante, y aún así saliste. Encontrarás etapas donde creías que ya no tendrías fuerzas, y aún así continuaste. Y aunque quizás en ese momento no lo entendías, Dios seguía guiando tus pasos incluso allí. Eso también ocurrirá ahora. Tal vez no de la manera exacta que imaginas. Tal vez no en el tiempo que deseas. Pero Dios no deja las historias a medias. Y mientras aprendes a confiar en eso, tu corazón empieza a descansar de verdad. Ya no necesitas tener control absoluto de todo para sentir paz. Ya no necesitas respuestas inmediatas para seguir avanzando. Ahora entiendes que puedes caminar incluso sin verlo todo claramente, porque sabes quién está guiando tu camino. Y quizás eso era lo que tu alma más necesitaba recordar en este momento. Que no estás solo, que no has sido olvidado y que todavía existe esperanza delante de ti. Así que vuelve a respirar con calma. Deja de castigarte por estar cansado. Deja de exigirte cargar todo solo. Hay batallas que se vuelven menos pesadas cuando finalmente decides caminar junto a Dios en lugar de intentar resolverlo todo únicamente con tus propias fuerzas. Porque incluso ahora, en medio de este proceso, Él sigue contigo. Y aunque hubo momentos donde pensaste rendirte, todavía hay una luz encendida dentro de ti que no se apagó completamente. Esa luz es esperanza. Esa luz es fe. Y mientras siga viva, todavía hay camino delante de ti. Y mientras esa esperanza siga viva dentro de ti, aunque sea pequeña, todavía hay razones para seguir adelante.
No necesitas sentirte fuerte todos los días para continuar caminando. Hay momentos donde avanzar significa simplemente no rendirte. Hay días donde la mayor victoria no es tener todas las respuestas, sino levantarte una vez más, aún con el corazón cansado. Y aunque muchas veces has pensado que ya no puedes más, aquí sigues, respirando, intentando, buscando paz, y eso ya significa mucho más de lo que imaginas. Tal vez durante demasiado tiempo pensaste que debías cargar solo con todo lo que sentías. Tal vez te acostumbraste tanto a esconder tus heridas que olvidaste cómo descansar de verdad. Pero Dios nunca quiso que vivieras consumido por el miedo, la ansiedad o la desesperanza. Él no quiere verte viviendo cada día como alguien que ha perdido toda esperanza. Por eso, incluso en medio de este momento difícil, sigue acercándose a tu corazón una y otra vez. Habéis oído que fue dicho, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerza. Esa promesa no fue dada solamente para los días fáciles. Fue dada para momentos como este, para esos instantes donde el alma se siente cansada y la mente comienza a llenarse de temor. Porque Dios sabía que habría etapas donde necesitarías recordar que no estás caminando solo. Y quizás ahora entiendes que muchas veces la paz no llega cuando desaparecen todos los problemas, sino cuando finalmente dejas de luchar solo contra ellos. Porque el corazón humano se desgasta intentando controlar todo. Se agota intentando entender cada detalle del futuro. Pero cuando alguien aprende a descansar en Dios, algo cambia profundamente dentro de él. Ya no vive consumido por la incertidumbre. Ahora vive sostenido por la confianza. Por eso deja de mirar únicamente aquello que todavía no se ha resuelto. Mira también todo lo que has superado hasta hoy. Mira todas las veces que pensaste que no ibas a resistir y aún así seguiste adelante. Mira cómo incluso en tus momentos más oscuros hubo algo dentro de ti que no permitió que te destruyeras completamente. Esa fuerza no vino solamente de ti. Dios estuvo sosteniéndote incluso cuando no eras consciente de ello. Hay personas que creen que la presencia de Dios se manifiesta solamente en grandes milagros o momentos extraordinarios. Pero muchas veces Él se manifiesta en cosas más silenciosas, en esa paz que aparece inesperadamente en medio del caos, en esa fuerza para continuar un día más, en esa esperanza que vuelve cuando pensabas que todo estaba perdido, en esa pequeña calma que empieza a abrazar tu corazón mientras escuchas estas palabras. Y quizás hoy no tengas todas las respuestas que quisieras. Tal vez todavía hay preguntas dentro de ti. Tal vez aún no entiendes completamente por qué tu camino tuvo que pasar por ciertos dolores. Pero incluso así, Dios sigue siendo fiel. Su amor no depende de que entiendas todo. Su presencia no desaparece porque estés atravesando una etapa difícil. Por eso no permitas que el dolor cierre tu corazón completamente. No permitas que las heridas te convenzan de que ya no vale la pena seguir creyendo. Hay cosas hermosas que todavía no has visto. Hay momentos de paz que todavía llegarán a tu vida. Hay días donde volverás a sentir alegría sincera. Y aunque ahora mismo parezca lejano, ese tiempo también llegará. Solo sigue caminando. Sigue orando incluso cuando no tengas fuerzas. Sigue confiando aunque todavía no entiendas el proceso completo. Sigue acercándote a Dios aún en tus días más cansados, porque quien permanece cerca de Dios nunca camina completamente perdido. Y ahora, antes de terminar este momento, quiero que hagas algo sencillo. Por unos segundos deja a un lado todo el ruido de tu mente. Deja las preocupaciones, deja el temor al mañana, y simplemente habla con Dios desde lo más sincero de tu corazón. Puedes decir así: Padre, gracias porque no me has abandonado aún en mis días más difíciles. Gracias porque incluso cuando mi mente se llenó de miedo, tu presencia siguió cerca de mí. Hoy dejo delante de ti mis cargas, mis heridas y todo aquello que ha estado robando mi paz. Ayúdame a confiar más. Ayúdame a descansar en ti. Fortalece mi corazón cuando vuelva el miedo y recuérdame que no camino solo. Aunque todavía haya cosas que no entiendo, elijo creer que sigues guiando mi vida. Y quédate un momento en esa paz. Respira lentamente. Descansa. Porque incluso cuando todo parece salir mal, Dios sigue contigo.